permiso, señor presidente constitucional de la República, para dar inicio a la ceremonia. Voy a dar inicio a la ceremonia, señor presidente. Continúa entonces el presidente Pedro Castillo saludando a todos los presentes, autoridades, altos mandos de las Fuerzas Armadas y también policiales aquí presentes en la Plaza de la Bandera en Pueblo Libre, en esta actividad, en esta ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas. Un reconocimiento que se les da todos los años, cada 24 de septiembre. Este homenaje a nuestras Fuerzas Armadas, luego que el 10 de enero de 1977 se declarara que el 24 de septiembre de cada año se reconocería el Día de las Fuerzas Armadas y se oficializa también el título honorífico de Gran Mariscala del Perú a la Virgen de la Merced, patrona de las armas del Perú y guía espiritual de los soldados del Perú. Continúa entonces el presidente saludando a las autoridades, altos mandos del Ejército. Le presentan su saludo, luego estrechan las manos y ya en unos instantes entonces para iniciar esta ceremonia. Presentes el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien ha recibido al mandatario, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y demás congresistas participando de esta importante ceremonia en homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. Institucionalizado mediante decreto supremo el 10 de enero de 1977, en el cual también se otorgó el título honorífico de Gran Mariscala del Perú a la Virgen de la Merced, patrona de las armas del Perú y guía espiritual del personal militar en cada rincón de la patria o donde la misión los lleve. Hoy, los integrantes de las Fuerzas Armadas ratificamos nuestro compromiso con la nación en el fortalecimiento de la paz y en el desarrollo nacional, ayer, hoy y siempre. Dando inicio a esta importante ceremonia, se procederá al izamiento de nuestro sagrado pabellón e inmediatamente después entonaremos con fervor patriótico el himno nacional. ¡Agrupamiento presente! ¡Armas!
Entonces, luego de la entonación de nuestro himno nacional, va a proceder ahora, en unos instantes más, a iniciarse la acción litúrgica a cargo del obispo Juan Carlos Vera castrense. Obispo General Castrense del Perú. Castrense del Perú, ya él, está saliendo del estrado principal, se acerca entonces al atrio principal también para dirigir unas palabras en este acto litúrgico con presencia del presidente Pedro Castillo en la ceremonia por este aniversario de nuestras Fuerzas Armadas. Las palabras entonces de la acción litúrgica estarán a cargo del obispo Juan Carlos Vera Plasencia, obispo castrense. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor, Dios de los ejércitos, esté con todos ustedes. Lectura de la profecía de Ageo. Así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Vive en sus casas revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Ustedes han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han caminado, han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajan a sueldo echaron su salario en un bolso roto. Esto dice el Señor de los ejércitos. Suban al monte, traigan madera y construyamos el templo. Palabra de Dios. Señor Pedro Castillo, presidente de la República del Perú. Señor Walter Ayala, ministro de Defensa. Señores jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señores y señoras, pueden tomar asiento. Agrupamiento escaso. Hoy, el Día de las Fuerzas Armadas del Perú, rendimos homenaje a Nuestra Señora de las Mercedes, proclamada Gran Mariscala y patrona de las armas del Perú. Merced es ante todo misericordia y es deseo de su madre que todos sus hijos se asemejen más a su Hijo Jesús misericordioso. La lectura bíblica que acabamos de escuchar nos ayuda a reflexionar sobre la ardua tarea de la reconstrucción nacional que vivió el Perú. Luego de la proclamación de su independencia y el esfuerzo sobrehumano de las fuerzas militares, no solo para consolidar la independencia, sino sobre todo para construir un Estado independiente y soberano. Un Estado cuyos pilares fundamentales son la fe cristiana y 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 la fe cristiana y
En la lectura bíblica, hacia el año 520 a.C., y gracias a un edicto del rey Darío, el pueblo judío ha retornado a una patria, Jerusalén. Después del exilio de Babilonia, al pueblo judío le espera la gran tarea de la reconstrucción nacional y la refundación de un Estado. Pero el pueblo no sabe priorizar qué es lo más importante y urgente en ese momento. ¿Será por el egoísmo o la desunión? Muchos se preocupan solo de construir sus propias casas lujosas, mientras que el templo de Dios yace en ruinas. Y lo harán más adelante, pero el profeta Ageo les recuerda que no les irá bien en sus asuntos temporales si olvidan a Dios. Sembraron mucho, pero no cosecharon poco. Comieron y bebieron, pero siguen con hambre. Se han vestido, pero siguen con frío. Trabajaron, pero no tienen salario. Les reprende el profeta. Por eso les apremia a la construcción de la casa de Dios. Suban al monte, traigan maderos y construyamos el templo. Hoy, a la luz del bicentenario de la proclamación de la independencia del Perú, cabe preguntarnos, ¿estamos realmente construyendo un Perú donde todos podamos vivir en armonía, paz y libertad, priorizando la misión y el deber por encima de intereses particulares? El deseo de Dios es que todos nos involucremos, uno de una forma o de la otra, en la construcción de nuestra sociedad. Así como los héroes y hombres valerosos hace dos siglos, cuya misión principal fue poner por encima de nuestra casa común, una casa común para todos, llamado Perú. Un Perú con P de patria, la E del ejemplo, la R de refle y la U de la unión. Como dice la conocida canción, una patria fundada en valores democráticos, pero sobre todo con la fe, la esperanza y la misericordia cristiana. La elección para todos ustedes, hombres de hoy, que visten el uniforme de la patria es que hemos de hacer de nuestro corazón sea el templo de Dios, para que desde allí Dios guíe nuestros actos. Porque la vida interior y espiritual de cada uno es más importante que cualquier monumento o estructura física. Nada ni nadie nos debe apartar de Dios ni de su Hijo Jesucristo. El mismo Jesús nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todos los demás les será dado por añadidura. Por ello, me permito hacernos esta pregunta, mis respetados amigos y herederos espirituales de Bolognesi, Grau y Quiñones. ¿Cuál es la misión del militar peruano frente a los retos que hoy nos plantea la patria? Teniendo presente y siempre que el militar peruano
es un abanderado de la fe. Vocación militar y vocación cristiana siempre van juntas. Se coordinan y comprometen y complementan muy bien, porque una vida entregada por amor a la patria terrenal solo tiene sentido con la fe en la resurrección y en la esperanza de la promesa de una patria celestial. Que Nuestra Señora de las Mercedes nos permita seguir sirviendo en la construcción del país, así sea. Nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas y oraciones. Y ahora acudamos a Dios de los ejércitos y a nuestra Madre de la Misericordia para pedir por la familia militar y todo el Perú, por nuestros gobernantes que tienen la difícil responsabilidad y noble misión de dirigir los destinos del país, priorizando siempre el bien común y las vidas de las personas para que Dios les conceda sabiduría e inteligencia en el obrar. Roguemos al Señor. Por nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para que encuentren siempre protección en Nuestra Señora de las Mercedes y sigan fieles en los ideales de nuestros héroes y hombres de fe, en la salvación de los integrantes nacionales, de la democracia y el orden constitucional, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de nuestros héroes y mártires, de la independencia y de todos aquellos que entregaron su vida en el cumplimiento de su deber, y por sus familiares, para que encuentren en Jesús la fortaleza y la esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos. María, Madre de la Merced, regalo de Cristo a los hombres, mensajera de libertad y misericordia, corredentora, mediadora y madre de todos. María, Madre de la Merced, enséñanos a valorar nuestra fe cristiana, que nuestro coraje y heroísmo patriótico encuentren su fortaleza en la fe y la esperanza. Haznos capaces de amar con caridad mercedaria, convirtiéndonos en protectores de la paz y la libertad. María, Madre de Misericordia, bendice a nuestro amado Perú y a nuestras Fuerzas Armadas que te proclaman Gran Mariscala y Patrona, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podemos irnos llevando la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Agrupamiento. Han sido palabras entonces del obispo general castrense del Perú, el obispo precisamente Juan Carlos Vera Plasencia, quien ha dirigido la acción litúrgica en la ceremonia por el Día de nuestras Fuerzas Armadas, y también ha dedicado palabras a Nuestra Señora de la Merced, Gran Mariscala y Patrona de las Armas del Perú.
Ya el obispo entonces regresa al estrado principal, donde se encuentra el presidente de la República, Pedro Castillo, acompañado Seguidamente, de otras autoridades, colocación entre de ellos ofrenda el floral jefe del Comando a cargo Conjunto del de general de las Fuerzas Ejército Manuel Armadas, Gómez de la Torre Araníbar, congresistas jefe de del la Comando República, Conjunto de las Fuerzas la Armadas, presidenta del Poder acompañado por los Judicial, señores como comandantes indicamos, generales del Ejército, y otros la Marina de altos Guerra mandos y el de representante las del Fuerzas Comandante Armadas General y de la Fuerza Aérea del Perú. policiales. Ya también proceden en unos instantes más a pedir el permiso que corresponde para presentar y colocar las ofrendas florales, que va a estar a cargo del mandatario Pedro Castillo. Se acercan entonces los generales del Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú a presentar su saludo y pedir el permiso que corresponde al mandatario para ya proceder con la colocación de las ofrendas florales. Tener presente que nuestras Fuerzas Armadas están compuestas precisamente por el Ejército, Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Ellas se encargan de dar cumplimiento a los objetivos de la política de defensa nacional y su territorio. Para ello planifican, preparan y coordinan la dirección y conducción de operaciones militares conjuntas. Responden al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, representado por el presidente de la República en estos momentos, Pedro Castillo Terrones. Vemos entonces al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general de división Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, el comandante general del Ejército José Alberto Vizcarra Álvarez, comandante general de la Marina de Guerra almirante Alberto Alcalá Luna, el comandante general de la Fuerza Aérea general FAB Jorge Luis Chaparro Pinto, también el comandante general de la Policía, el general Javier Santos Gallardo Mendoza. Ellos regresan ahora al estrado principal. Presentan sus honores y respetos al presidente Pedro Castillo. Estamos en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas y también el desarrollo del homenaje a Nuestra Señora de la Merced, gran mariscala y patrona de las armas en el Perú. Nos encontramos en la Plaza de la Bandera, en el distrito de Pueblo Libre, hoy 24 de septiembre, que se recuerda y se rinde homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. Ya los generales han regresado al estrado principal y ya proceden entonces a la colocación de las ofrendas a cargo del presidente Pedro Castillo Terrones. Él va a estar acompañado del ministro de Defensa, Walter Ayala González. El presidente desciende ya del estrado principal, acompañado del ministro de Defensa y también del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre.
nacionales aquí en la Plaza de la Bandera. Entonces el presidente Pedro Castillo ha procedido a la colocación de las ofrendas florales. Él está acompañado del ministro de Defensa, Walter Ayala, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre. Se acercan ya entonces al estrado principal para seguir participando de esta ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas. Pueden tomar asiento, por favor. Agradecemos también las ofrendas florales presentadas por el Ministerio de Defensa, la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Tengamos el Ejército presente del Perú, que el la día Marina de de Guerra del hoy Perú, se rinde homenaje a la nuestras Fuerza Aérea del Fuerzas Perú Armadas y la Policía Nacional debido del a Perú. que por decreto supremo Damas y caballeros, 003-77 acto Comando seguido, Conjunto de las Fuerzas Armadas el 10 de enero el discurso de de orden 1977 a cargo del se general de declara Ejército el Manuel Gómez de la 24 de Torre septiembre Araníbar, de cada jefe año del como el Comando Día Conjunto de las Fuerzas Armadas. Armadas y se oficializa el título honorífico de Gran Mariscal al Perú a la Virgen de la Merced. Vamos a escuchar ahora el discurso del el jefe del Comando Conjunto, el general Manuel Gómez de la Torre. Él está presentando su respeto, sus honores, está que solicita el permiso que corresponde al presidente Pedro Castillo para ya acercarse al atrio principal y dirigir sus palabras en su discurso por el Día de las Fuerzas Armadas. Es el general entonces Manuel Gómez de la Torre quien ya en unos instantes toma la palabra e inicia su discurso por este importante día en honor a nuestra Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Ejército del Perú. Ciudadanos de la República, los hombres y mujeres a quienes ven formando en esta plaza representan la continuidad de la nación. Sobre sus personas y sus armas pesa la responsabilidad de garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial. Si acaso la libertad de la que somos dueños desde hace 200 años peligrara, no dudaremos en ofrendar nuestras vidas. Somos las gloriosas Fuerzas Armadas del Perú. Minuto de silencio en honor a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas del Perú que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber. ¡Agrupamiento presente! ¡Vamos!
Agrupamiento, ¡me casen! ¡Vamos! Señor Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República. Señora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia. Señor General de División José William Zapata, presidente de la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. Doctor Walter Ayala González, ministro de Defensa. Señor vicealmirante José Cueto Acerbi, congresista de la República y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor General de Ejército José Vizcarra Álvarez, comandante general del Ejército. Señor Almirante Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina de Guerra. Señores oficiales generales, representantes de los comandantes generales de la Fuerza Aérea del Perú y de la Policía Nacional del Perú. Señor general de brigada Alonso Esquivel Cornejo, presidente del Fuero Militar Policial. Señores generales y almirantes, ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, obispo general castrense del Perú. Señores generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señor Stephen Haas del Carpio, alcalde de Pueblo Libre. Señores y señoras oficiales agregados, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Señoras y señores representantes de las instituciones y asociaciones patrióticas. Señora Catalina Asixia, insigne dama, a cargo siempre de esta hermosa Plaza de la Bandera. Señoras y señores oficiales, superiores y subalternos, damas y caballeros cadetes, señoras y señores supervisores, técnicos, suboficiales y oficiales de mar, damas y caballeros alumnos, personal de tropa, señoras y señores. Agrupamiento, descanso. Pueden tomar asiento. «200 años de vida en libertad nos han dejado mucho más que páginas de historia para relatar. Nos han dado nuestra identidad, los puntos de anclaje de nuestra rica cultura y la proyección de nosotros hacia el exterior. Ser peruanos significa que poseemos una huella digital y una voz que, como país, se escucha más allá de las fronteras físicas. El Perú es una nación sin límites, gracias a las cualidades de su gente. Desde 1821, las Fuerzas Armadas han acompañado a la República, no desde una mirada lejana, sin compromiso, sino como un fundamento más sólido para la continuidad del Estado. Nuestra vivencia se fue forjando con el esfuerzo de sus mejores hijos, dentro de estos, de sus combatientes, que son el pueblo peruano, vestido de uniforme, disciplina y de sus armas. Este fue templándose dentro de nuestra magnífica
pero también difícil geografía, para darnos la anhelada libertad en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. Ellos cimentaron el ideal de la patria libre, dueña de sus destinos. El Ejército, Marina de Guerra y la Fuerza Aérea han consolidado con su actuación esa doctrina, la verdadera ideología del Perú. Se trata de una doctrina cuya visión se traduce en un país íntegro, soberano e independiente. Aquella que cohesiona, que integra las peculiaridades y bondades de cada región. Si un éxito caracteriza nuestras Fuerzas Armadas, es que debajo de sus uniformes de reglamento se encuentran toda la sangre de la sociedad. En nuestras escuelas, dependencias y unidades se unen la costa, la sierra y la selva. Es donde mejor se amalgaman las cualidades de nuestros compatriotas. Legendarias son la habilidad y valor de los combatientes selváticos, la resistencia para andar por las escarpadas montañas de los soldados de nuestra serranía y la habilidad del costeño, que pasa innumerables días en el océano o resiste el aislamiento en un submarino en las profundidades de nuestro mar territorial. ¿Qué mejor ejemplo de que podemos construir una gran nación sacando lo mejor de cada uno para complementar lo del otro? Del seno de nuestras Fuerzas Armadas salieron Bolognesi, Grau y Quiñones, quienes ofrendaron sus vidas para que nuestra sociedad tenga un espejo en el cual mirarse y un camino por el cual discurrir. El Perú nos dio al mariscal Andrés Avelino Cáceres con sus hazañas mitológicas, al coronel Leoncio Prado y su valor a prueba de proyectiles, al joven cabo Alfredo Maldonado, que sin pensarlo 2 veces se inmoló en Arica, al teniente primero Manuel Clavero, que se batió en La Pedrera, al sargento Fernando Lores, defensor de Huepí, al mayor Luis García, que se enfrentó sin temores a la muerte en el Cenepa, y a nuestros hermanos, el coronel Juan Valer y al capitán Raúl Jiménez, que abrieron sus pechos para recibir la última vara que disparó el terrorismo del MRTA en el siglo pasado. Si escribiéramos los nombres de quienes lucharon por el Perú en las aceras de esta plaza, nos faltaría espacio. Ellos han permitido que la hermosa bandera que vemos pueda continuar flameando. Honor y gloria a ellos, pues por su sacrificio podemos disponer del bien más importante para el ser humano, la libertad. Las Fuerzas Armadas nos dieron en el siglo XIX la independencia. Participaron en la estructuración del Estado a través de la obra indeleble del mariscal Ramón Castilla y le dieron el sentido de nación a la República a través de las campañas militares y navales de largo aliento. El recuerdo del 2 de mayo de 1866, de Iquique y Angamos, de Tarapacá, Tacna y Arica, de San Juan y Miraflores, de Pucará, Marcavalle, Concepción y Huamachuco, ha trascendido y se nos ha inoculado, pues es el sacrificio lo que mejor cimenta las virtudes y perenniza nuestra identidad. El siglo XX no sería de aprendizajes. Las Fuerzas Armadas dieron impulso a uno de los proyectos
de envergadura más grandes, llegar a los límites del Perú y consolidarlos. Así, combatimos en La Pedrera en 1911, en el Putumayo en 1933, en Zarumilla en 1941, en la Cordillera del Cóndor en 1981 y en el Cenepa en 1995. Solo supimos de victorias difíciles, encarnizadas, lejanas, trabajosas, pero que significaron que la frontera del Perú se encuentren donde nadie nunca las moverá. El mejor ejemplo, y de esto ya han pasado 80 años, ocurrió en julio de 1941. Ese año, el general Eloy Ureta Montehermoso lideró una de las campañas militares modernas más exitosas de toda la América del Sur. Podría decirse que se trató de una campaña perfecta, desde su concepción estratégica hasta su impecable ejecución. La campaña de 1941 sigue siendo un modelo de conducción de operaciones militares. En esa ocasión, la Fuerza Aérea coronó sus jornadas de gloria, dándonos su héroe máximo, el capitán José Abelardo Quiñones, en Quebrada Seca, y con quien se completaba la trilogía de los máximos héroes de la nación, cúspide en la que ya estaban, con sobrada probidad, Bolognesi desde Arica y Grau desde Angamos. Contra lo que se pudiera pensar, no sería la última vez que guerrearíamos. Nuevos desafíos aparecerían en el trayecto de la República. Retos que tomamos y enfrentamos. Nuestra voluntad sobrepasó la angustia, protegió a los nuestros y puso luz donde gobernaba la oscuridad. No podemos predecir en dónde o cuándo puede aparecer un enemigo. Lo único que sabemos es que lo combatiremos y lo venceremos. En 1980, dos organizaciones terroristas emergieron de nuestras debilidades congénitas. Se hicieron de huestes que creyeron que asesinando, incendiando, causando dolor o saboteando el desarrollo, cambiarían las condiciones desventajosas de millones de peruanos. Nuestras Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional y el esfuerzo de su pueblo, lograron doblegar al monstruo. Fuimos el escudo que soportó el impacto y a la vez la metralla. Fuimos la moral de los caídos y el bastión donde se protegía nuestra población. Los cabecillas terroristas, ataviados de un mesiánico abominable y letal, le declararon la guerra al Perú. Dijeron que sus enemigos morirían y que sus cenizas se esparcirían por los confines del mundo. Las Fuerzas Armadas hicieron frente y en el camino recordaron la vieja lección. La unidad nacional fue el arma más eficaz. Se fue escribiendo a un duro costo la historia de nuestra victoria contra Sendero Luminoso y el MRTA. Nadie jamás tiene razón contra el Perú. Hoy, 41 años después de que se iniciara esa fatídica guerra contra nuestra nación, ya sabemos que las cenizas de las que no quedarán rastros son las de los enemigos del Perú. La lección la hemos vuelto a poner en práctica el año 2020, cuando intempestivamente la pandemia del COVID-19 de alcance mundial atacó nuestra tierra.
combatir sus efectos obligó a unir esfuerzos múltiples, militares, policías, médicos, enfermeras, bomberos, nuestra población. ¿Qué hubiese sido de nuestro país sin su valeroso concurso? Muchos de nuestros hermanos dejaron su propia vida por salvar la de sus semejantes. Los recordamos con gratitud, con el íntimo aprecio para quienes han hecho algo extraordinario por nuestro amado Perú. Seguimos en guerra, no nos detenemos. Estamos en un conflicto permanente por rescatar al Perú de amenazas letales como el terrorismo que pulula aún en la selva del Braem, el tráfico ilícito de drogas, de la minería ilegal y de aquellos peligros que reptan por nuestra sociedad de manera silenciosa, tratando de enquistarse en nuestras debilidades. Mi respeto y compromiso con cada uno de ustedes, camaradas de armas, integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú, hombres y mujeres, oficiales, supervisores, técnicos, suboficiales, oficiales de mar, empleados civiles, clases, soldados, marineros y avioneros, combatientes de todas las sangres, que desde sus alejados puestos de vigilancia, bases de control territorial y fluvial, cuarteles, buques, bases aéreas y navales, sostienen y garantizan la independencia, soberanía e integridad territorial. Asimismo, deseo expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú, que aún encontrándose en la situación militar de retiro, siguen trabajando con el esfuerzo y dedicación de siempre por el engrandecimiento de nuestro amado Perú. No temo equivocarme al afirmar que la garantía de que nuestro Perú se sostendrá en el tiempo, incluso más allá del tiempo que nosotros podremos ver en nuestras vidas, es gracias a su cuerpo de militares profesionales, formados en el crisol de un pensamiento constitucional irrenunciable. Ese es el cimiento fundamental donde nuestro país descansa su tranquilidad. El Perú es una entelequia, ni un sueño, es una tierra de oportunidades, una nación de vencedores que ha logrado tramontar la cordillera y dominar selvas. Nuestro trabajo como Fuerzas Armadas es hacer que el Perú sea un lugar donde sea seguro vivir y ver crecer a nuestros amados hijos. Estoy seguro que, acorde a lo expuesto, unas Fuerzas Armadas como las que tenemos el orgullo de poseer no son una utopía, son una decisión que solo lograremos alcanzar si nos mantenemos unidos, firmes y dignos. Sobre nuestra fortaleza se ampara la República. Recordemos siempre que eso sucede porque somos las gloriosas Fuerzas Armadas del Perú, porque somos el Perú. Gracias. Han sido palabras del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de División Manuel Jesús de la Torre Araneda. Luego de la participación del jefe del Comando Conjunto, entonces ya se procederá en unos instantes más a escuchar el discurso del presidente Pedro Castillo. El general Gómez de la Torre está presentando sus saludos, respetos, y se acerca nuevamente al estrado principal.
Nos encontramos en la ceremonia por el aniversario de las Fuerzas Armadas y también un homenaje a Nuestra Señora de la Merced, Gran Mariscala y patrona de las armas en el Perú. Hace unos instantes, entonces, ha dado su discurso de orden el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ya en unos instantes vamos a escuchar las palabras del mandatario Pedro Castillo Terrones. Se le acerca el micrófono al estrado principal para que ya proceda a dirigirse a todos los presentes, a todo el país, en esta ceremonia importante de homenaje a nuestras Fuerzas Armadas que la integran el Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra. Se quita la mascarilla el mandatario. Y ya se dirige Señora a todo el país. Escuchemos. Presidenta del Poder Judicial, señor Ministro de Defensa, señores congresistas, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General del Ejército, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señor Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, señor Subcomandante General de la Policía Nacional, autoridades, funcionarios y personalidades políticas, militares, policiales, eclesiásticas y civiles, damas y caballeros. Agrupamiento, descanso. Las Fuerzas Armadas se encuentran ligadas a la vida de los peruanos. Desde que nuestro país nació como república, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea han estado presentes en cada uno de los tiempos históricos de la nación durante estos 2 siglos y han mantenido su presencia en aquellos lejanos lugares donde el Estado lo requiere, para defender sus intereses y proyectar el desarrollo de los pueblos que los albergan. Acciones tan necesarias para los hombres y mujeres de a pie. La trayectoria de las Fuerzas Armadas es en gran parte la historia del Perú. No existe un lugar del país donde su presencia no deje de sentirse, ni una tarea que no cumplan con eficiencia, pese a las dificultades propias de la distancia, el tiempo o las carencias. Su sacrificio en las luchas del Perú por ser independiente, por proseguir nuestras fronteras, defenderlas a ellas, por luchar contra el terrorismo. Nos habla de instituciones valerosas y honrosas que son capaces de revertir situaciones adversas y convertirlas en triunfos, porque son gran parte de los pilares que sostienen la autoestima, gloria y determinación del Perú. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas es un imperativo para su fortaleza y la continuidad de su trabajo, con mecanismos de meritocracia muy sólidos, que son dignos de imitar y que permiten que sus mejores hombres y mujeres ostenten las mayores responsabilidades conforme pasa el tiempo y obtienen la experiencia necesaria. Por eso, los peruanos debemos tener la tranquilidad que tenemos, militares, marinos y Fuerzas Armadas, con valentía y coraje, salió a hacerse frente al coronavirus con su orden, disciplina y desprendimiento, sin importar arriesgar la vida en su noble labor. Hoy vemos que el esfuerzo de cada uno de los integrantes ha valido la pena. ¿Cuántas vidas se han salvado exponiendo las propias? Las Fuerzas Armadas son ejemplo de integración, integridad y la solidez de su conducta, el brazo amigo de nuestros poblados más necesitados y el enemigo más inquebrantable e infraterno de aquellas personas que buscan socavar la patria y quienes buscan destruir al Perú y su memoria. 200 años después,
podemos decir que tenemos unas Fuerzas Armadas maduras, constitucionales y correctas en su ser y en su proceder. En este bicentenario de la patria y de nuestra fuerza tripartita, no olvidemos el incondicional sacrificio que nos dejó el coronel Francisco Bolognesi, el almirante Miguel Grau y el capitán José Abelardo Quiñones. Grandes héroes que nos dejan la más alta sublime enseñanza: defender a nuestra patria del enemigo con energía y pundonor, protegiendo a nuestros hermanos con lealtad y valor, hasta quemar el último cartucho. ¡Viva las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva nuestros gloriosos héroes! ¡Viva el Perú! Muchísimas gracias. Agrupamiento. Han sido Atención. palabras entonces del mandatario Pedro Castillo Terrones en la ceremonia de homenaje a nuestras Fuerzas Armadas hoy en su día, que se viene desarrollando aquí en la Plaza de la Bandera en el distrito de Pueblo las Libre. Fuerzas Armadas. Procede ahora a entonarse el himno de las Fuerzas Armadas. ¡Vivan las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Déjense! ¡Armas! Damas y caballeros, la ceremonia ha concluido. El señor general de brigada Carlos Enrique Bojorquez Quiñones, jefe de línea del Estado Mayor Conjunto, procederá a rendir los honores correspondientes al señor Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República. ¡Agrupamiento presente! ¡Armas! Cerca de una hora entonces es lo que ha durado esta ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas. El jefe de brigada entonces presenta o solicita el permiso al presidente Pedro Castillo, y es que esta actividad ya ha culminado.
El presidente Pedro Castillo se encuentra acompañado del ministro de Defensa, Walter Ayala, el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Permiso, señor Armadas. presidente constitucional También de la República. en la La ceremonia ha terminado. ceremonia está presente el contraalmirante de la Marina de Guerra, Alberto Alcalá Luna, general del Ejército, José Vizcarra,